meditar, hemos orado con Pastor Cristian y pensado también en qué será lo que nuestra iglesia necesita con respecto al estudio de la palabra de Dios. Y queremos hacer un estudio juntos, comenzando el día de hoy. Así que vino el primer día, eso es lo más importante, ¿verdad? Aquí los que están acá van a ser mayormente bendecidos que aquellos que no vinieron el día de hoy, porque la primera parte, el primer estudio es siempre el más importante, y aún más cuando estamos hablando de un tema como este, que tiene que ver con el Antiguo Testamento. El título de esta serie se titula Conociendo el Antiguo Testamento. Y yo quiero preguntarles para comenzar, ¿alguien ha leído el Antiguo Testamento de principio a fin, desde Génesis hasta Malaquías? Levantando su mano. Ya, varios hermanos. Qué bueno, eso es una linda noticia. De los demás, me imagino que han leído probablemente secciones del Antiguo Testamento, quizás algún libro por ahí del Antiguo Testamento, pero de principio a fin es el fin que todos tenemos como creyentes que debemos hacer. Todo creyente tiene un compromiso con leer la palabra de Dios, con leerla periódicamente. Pero aún más cuando estamos hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es fundamental para poder entender muchas de las cosas que nosotros entendemos y predicamos. Y bueno, si no lo ha leído todavía desde principio a fin, desde Génesis hasta Malaquías, yo le animo, mi querido hermano y hermana, que no solamente venga a los cultos de estudio bíblico, que eso es muy importante, congregarse, asistir, y no solamente participe activamente, ¿verdad?, y estudie su material, que ahora tenemos un adelanto, ¿verdad? Todavía el material no está completo, este es un adelanto solamente, esperamos la próxima semana poder tenerlo, pero yo le animo a que no solamente marque su material, no solamente asista, sino que lea su Biblia. Lea su Biblia. Eso es lo que ninguno de nosotros puede hacer por usted. Y yo le animo, no queremos hacer un plan de lectura bíblica para que vayamos en conjunto, porque cada uno tiene sus tiempos. A veces algunos leen 10 capítulos al día, otros leen 5, otros 1. Pero usted se conoce a sí mismo. Usted sabe qué metas quizás colocarse, que puedan ser no tan altas o no tan bajas. Pero el propósito es que todos en este año leamos el Antiguo Testamento completo, ¿sí? En su tiempo. Si ya lo está leyendo, siga leyéndolo. Pero ese es el objetivo. No solamente que usted venga acá a estudiar el Antiguo Testamento, sino que usted sea un estudiante del Antiguo Testamento en su casa. Así que, dicho eso, vamos a comenzar entonces, amarrados ahí nuestros cinturones, comenzando esta linda serie de estudios bíblicos, conociendo el Antiguo Testamento. Vamos a orar, pedir la dirección del Señor, y luego de eso les voy a explicar algunas cosas de lo que vamos a hacer el día de hoy y cómo vamos a iniciar esta serie. Así que oramos juntos al Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque presentarnos delante de tu palabra, Señor, es una bendición, Señor, para nuestra alma. Señor, necesitamos de ti, Señor, cada día. Cada día necesitamos de tu consejo, de tu instrucción, Señor. Y a veces, Señor, no somos humildes para reconocer delante de ti que no sabemos mucho, Señor, y que necesitamos aprender mucho más, Señor, de lo que probablemente hoy conocemos, Señor. Padre, ayúdanos porque ahora emprendemos un camino, Señor, un viaje, Señor, a través de tu palabra y a través del Antiguo Testamento, que queremos, Señor, llegar a la meta, Señor. No solamente para finalizar una serie de estudios bíblicos, sino para darnos más pasión por ti y por tu palabra, Señor. Más pasión por el Antiguo Testamento, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque no podríamos hacer nada si no fuera por tu palabra, Señor. Y necesitamos anhelarla, necesitamos desearla, Señor. Padre, que este sea un tiempo de mucha edificación para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Porque cuando tú hablas a nuestras vidas, Señor, tú produces cambios en nuestros corazones, Señor. Porque tu palabra es viva, Señor. Y eso es lo que necesitamos, buen Dios. Ayúdanos, Señor, no solamente a mí, sino a cada hermano que va a exponer a través de esta serie de estudios bíblicos, y así también a cada uno de nuestros hermanos y cada uno de los que vamos a estudiar, Señor, los que llegarán durante este año. Padre, que seamos bendecidos por este lindo estudio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien. Alguien dijo una vez, la Biblia es un libro que se debe leer de manera diferente a cualquier otro libro. Sin embargo, la Biblia también es un libro que debe leerse de igual manera que cualquier otro libro. Uy, qué extraña la frase, ¿no? Piénselo un poquito. Lo voy a volver a leer. La Biblia es un libro que se debe leer de manera diferente a cualquier otro libro. Sin embargo, la Biblia también es un libro que debe leerse de igual manera que cualquier otro libro. Debemos leerla de manera diferente a todos los demás libros que existen. Pero en un sentido, debemos leerlo igual a los otros libros que existen. ¿En qué sentido y diferente y en qué sentido igual? Se los voy a presentar a continuación. Algunos están como asustados, parece. Bueno, debe leerse de manera diferente. ¿En qué sentido? Bueno, porque es la palabra de Dios. Dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versos del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un libro completamente diferente a cualquier literatura que pueda existir. ¿Por qué es un libro diferente? Porque este es un libro que es inspirado por Dios. ¿Y qué significa que sea inspirado por Dios? ¿Alguien recuerda? Nosotros estudiamos el año pasado acerca del concepto de la inspiración. ¿Alguien recuerda qué significa inspiración? ¿La palabra inspiración? ¿O el concepto de la inspiración? ¿Sí? Exhalado por Dios, excelente, muy bien. Justamente eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. El apóstol Pablo está utilizando una palabra que no existe, una palabra que no existe en ningún léxico griego. El apóstol Pablo inventa una palabra para poder expresar una idea. Él junta la palabra neuma, que es soplo, viento, ¿verdad? De ahí vienen los neumáticos, ¿verdad? Se desprenden de esta palabra. La palabra neuma, que viene de soplo, de viento, y él la junta con la palabra Dios. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo ocupa aquí. Dios soplado, o Dios exhalado, o Dios respirado. No tanto inspirado, que es como hacia adentro, sino es respirado hacia afuera. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que toda la escritura es originada por Dios, proviene de Dios. Él es el originador de la palabra de Dios, y lo que nosotros tenemos aquí es la palabra que viene de la mente y del corazón de nuestro Dios. Yo no sé si eso le impacta, pero eso hace de que este libro sea un libro sin igual, sea un libro completamente diferente a cualquier otro libro que nosotros podamos conocer, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿escuchó eso? Es la palabra de Dios. Y eso debe darnos una importancia superlativa a este libro. No puede ser que yo no lo estime tanto como debo estimarlo, ¿verdad? No puede ser de que durante la semana, quizás no necesito tanto de la palabra. Es la palabra de Dios. Es su palabra que viene de su boca, que Él ha querido que quede registrada y que nosotros tenemos. Y cada palabra es inspirada por nuestro Dios. A través de este proceso el Señor utilizó alrededor de 40 hombres que escribieron la Biblia. Hombres que el Señor utilizó sus personalidades, su forma, ¿verdad? El apóstol Pablo no escribe igual a Pedro, el apóstol Pedro no escribe igual a Juan, pero todos ellos guiados e inspirados por el Espíritu de Dios. Ellos escribieron tal cual lo que Dios quiso que escribieran. Eso hace que este libro sea sin igual. Y por esa razón es un libro vivo. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Hay vida aquí. Hay vida que está ahí latente. Que cuando yo lo leo, algo produce en mi interior. Que yo puedo estar predicando el evangelio y yo soy un ser humano normal, pero cuando yo estoy hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está obrando, porque estamos hablando su palabra. La palabra es viva. La palabra del Señor es eficaz. Por eso es un libro sin igual. Por eso la Biblia debe leerse de manera diferente a cualquier otro libro. Debe leerse de manera diferente. Debo tener una perspectiva diferente a cualquier otro libro. Pero entonces,
¿en qué sentido debe leerse de igual manera a otro libro? ¿En qué sentido debe leerse igual a otro libro? Bueno, yo podría ponerles un desafío ahora, que todos juntos comenzáramos a leer, no sé, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Sí? Creo que Carlitos lo tiene que leer, ¿verdad? Bueno, leámoslo todos juntos para animar a Carlitos a ir. Bueno, es un libro bien extenso, ¿verdad? Una parte de la literatura, ¿verdad? Un libro muy rico. Pero podríamos poner ese desafío. A ver, comencemos todos a leer este libro, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Pero por ahí hay algún hermano que comenzó a leerlo desde la página 200. Otro hermano lo comenzó a leer desde la página 50. Otro desde la, no sé si tiene 300, desde la página 300. Parece que sí, cierto, tiene harta. 2 tomos, bueno. Bueno, ¿tendría sentido hacer algo así? Lo más probable es que encontraríamos un hermano, el que lo comenzó a leer desde la página 200, y nosotros le diríamos, ¿qué estás haciendo? Comienza desde el principio. ¿Por qué? Porque si no lees desde el principio, no vas a entender en la página 200 de qué se está hablando. No vas a poder entender el hilo de pensamiento de todo el libro. Bueno, en ese sentido, la Biblia debe leerse como cualquier otro libro. Y muchas veces nosotros, de alguna manera, animamos a hermanos cuando estamos discipulando, ¿verdad? Y estamos animando a fortalecer el hábito de la lectura, y generalmente decimos, no, comienza quizás por el Evangelio de Juan, o comienza por el Evangelio de Mateo, que pueden ser buenos evangelios para comenzar nuestra lectura diaria. Pero muchas veces esta forma nos impide leer la Biblia como cualquier otro libro, que debe ser comenzado desde el principio hasta el final. Porque me voy a encontrar en Mateo que se va a citar a un profeta, me voy a encontrar en Mateo que se va a hablar de alguna verdad del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó? El problema es que lo comencé a leer desde una página que no era el inicio. Por eso muchas veces nosotros no logramos entender grandes verdades de la Biblia. Muchas verdades de la Biblia, de la palabra de Dios en nuestra mente, están todas separadas. ¿Por qué? Porque no hemos leído la Biblia como cualquier otro libro. Debe leerse de manera diferente porque es la palabra de Dios, pero debe leerse de igual manera porque así como cualquier otro libro, la Biblia tiene un orden establecido para entenderlo correctamente. La Biblia el Señor la inspiró y la ha dejado registrada de esta forma para que nosotros podamos entenderla de esta forma. Ahora, esto no quiere decir de que yo pueda seleccionar una carta, ¿verdad?, del Nuevo Testamento y poder hacer un estudio de una carta. Claro que lo puedo hacer, pero todo eso debo hacerlo, debo estudiarlo a la luz de toda la revelación, de toda la palabra de Dios. La Biblia es una unidad. A pesar de que tengamos muchos libros, ¿verdad? Vamos a tener 39 libros en el Antiguo Testamento que son reconocidos como inspirados por Dios y 27 libros en el Nuevo Testamento, pero estos no son libros separados. No es como que yo tomo un libro por acá y yo tomo otro libro por acá como una biblioteca y saco solamente, sino que todos estos están compilados para tratar un tema en particular. Tiene una unidad. La Biblia es así. Tiene un autor y tiene un tema. Por lo tanto, debo yo leerla como cualquier otro libro, desde principio a fin. Es por esta razón, mis queridos, que para lograr entender la unidad de la Biblia y el hilo conductor a través de todas las páginas de las Escrituras, es fundamental conocer el Antiguo Testamento. Muchas veces nuestra debilidad doctrinal y el poco entendimiento de la conexión que existe en todo el consejo de Dios se debe al poco conocimiento y estudio del Antiguo Testamento. Muchas veces eso es lo que nos ocurre. Conocemos poco acerca de Dios, de sus atributos, probablemente porque hemos estudiado poco el Antiguo Testamento. Conocemos poco de las menciones que hay en el Nuevo Testamento, citas que hay de algún profeta. ¿Por qué? Porque hemos estudiado poco a los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, por eso, mis queridos hermanos, es que vamos a iniciar esta serie de estudios bíblicos. En esta serie de estudios bíblicos no vamos a estudiar a profundidad el Antiguo Testamento, porque eso sería imposible hacerlo en un año, sino que vamos a generar en nuestra mente un panorama del Antiguo Testamento. Y justamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a entender, digamos, todo el hilo conductor histórico
que abarca el Antiguo Testamento para que usted diga, ah, ya entiendo el Antiguo Testamento, ya entiendo por qué es así, ya entiendo la historia que está narrando. No son libros separados por aquí y por acá, y algunos que tienen nombres muy difíciles de pronunciar, ¿verdad? No son libros separados, todos tienen un hilo conductor. Bueno, ¿cómo realizaremos esta serie de estudios bíblicos? Vamos a realizarla en dos partes. En primer lugar, vamos a estudiar introducción al Antiguo y Nuevo Testamento, como lo vamos a hacer hoy, conociendo el Antiguo Testamento, y vamos a estudiar el Pentateuco. Más adelante vamos a hablar de las divisiones, pero son 4 grandes divisiones en el Antiguo Testamento. Tenemos lo que es el Pentateuco, tenemos los libros históricos, tenemos los libros poéticos y los libros proféticos. Esas son las 4 divisiones del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en esta primera parte, o en este primer material que nosotros les vamos a entregar, vamos a estudiar las primeras 2 secciones, que es el Pentateuco y los libros históricos. Y ahí está la segunda parte. Esa es la primera parte. Y segunda parte vamos a hacer una pequeña introducción ahí a los libros históricos y luego vamos a comenzar a estudiar cada uno de los libros históricos en una semana. Por lo tanto, no piense que vamos a estudiar a profundidad cada libro, sino que cada libro lo vamos a entender de alguna manera. ¿En qué año se escribió? ¿Quién fue el autor? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el tema principal? ¿Para qué lo escribió? ¿A quiénes lo escribió? ¿Qué hitos importantes relata el libro? Varios aspectos principales de cada libro usted ya los va a tener en su mente y los vamos a entender juntos. Bueno, para comenzar el día de hoy, una introducción, en primer lugar, al Antiguo y Nuevo Testamento, que eso es muy importante, cómo funciona el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y para esto es fundamental entender en qué idioma se escribió la Biblia. Ahí usted puede observarlo si tiene ahí sus notas. La Biblia se escribió en principalmente 2 idiomas. Estos fueron los 2 grandes idiomas en los cuales se escribió tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, casi la totalidad fue escrito en el idioma hebreo. El idioma hebreo, bueno, usted puede verlo ahí, ¿entiende algo? Bueno, el idioma hebreo, a diferencia de cómo nosotros escribimos, se lee de derecha a izquierda, y es un idioma que nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos entenderlo a no ser que lo podamos estudiar de manera más personal, ¿verdad? Pero no utiliza, digamos, nuestras mismas letras, como sí es en el caso del idioma griego. Yo puedo puedo entender de alguna manera algunas letras, ¿verdad? Porque son similares a nuestro alfabeto. Bueno, en el caso del idioma hebreo es interesante porque el idioma hebreo era el idioma ideal para poder relatar historias. Porque el idioma hebreo de alguna manera está construido no como el griego del Nuevo Testamento, sino que está hecho de una manera de repetición, está hecho para narrar eventos, historias. Y si usted se da cuenta, el Antiguo Testamento lo que más hace es narrar historias. A diferencia del Nuevo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento nos vamos a encontrar que está escrito originalmente en griego y el idioma griego es rico en conceptos. El idioma griego, su característica es que un concepto tiene todo un significado amplio que era muy entendido para ese tiempo. Y por eso, por ejemplo, estudiamos amartiología, la palabra amartía, que tiene que ver con errar en el blanco. Y uno dice, ¿por qué un concepto tan, podríamos decir, poético? Bueno, porque el griego es así, es un idioma muy conceptual. Por lo tanto, son 2 idiomas que perfectamente guiados e inspirados por Dios eran ideales para escribir tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el caso del hebreo del Antiguo Testamento, ideal para narrar historias, y en el caso del griego del Nuevo Testamento, ideal para hablar de doctrina, como es el caso de las cartas, conceptos teológicos. Todo eso, el idioma griego es exquisito en eso. Hay que decir que en el caso del Antiguo Testamento, no todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El idioma, por así decir, si pudiésemos ocupar una palabra de nuestro lenguaje actual, el idioma universal en ese tiempo era el arameo. Por lo tanto, si yo quisiera escribir una carta, por ejemplo, a un rey o a una autoridad, yo voy a utilizar el idioma universal, ¿verdad? Si yo quisiera escribir probablemente ahora una carta al presidente de los Estados Unidos, no solamente porque él habla, ¿verdad?, inglés, sino porque el idioma universal es el inglés, probablemente yo escribiría en inglés esta carta. Y eso es lo que va a ocurrir tanto en Esdras como en Daniel. Ahí vamos a tener escritos, vamos a tener cartas que van a ser escritas tanto al rey Artajerjes, en el caso de Esdras, como
al rey Nabucodonosor en el caso de Daniel. ¿Y se hacía de qué manera? Con el idioma universal que era arameo. Por lo tanto, vamos a tener aquí dos secciones dentro del Antiguo Testamento que no fueron escritas originalmente en hebreo, sino en arameo. Y hay una pequeña ahí en el libro de Jeremías que también fue escrita en arameo originalmente. En el caso del griego del Nuevo Testamento, fue escrito en un tipo de griego que es llamado koiné, que era el griego del uso normal y cotidiano. Si no era como un griego, digamos, académico, sino el griego que todos conocían, que todos utilizaban y que todos hablaban. En ese tipo de griego koiné, fue escrito el Nuevo Testamento. Bueno, teniendo eso claro, podemos entender cuáles son las grandes divisiones dentro de la Biblia. En el caso del Antiguo Testamento vamos a tener estas agrupaciones. Ya los he mencionado, tenemos el Pentateuco, los libros históricos, tenemos los libros poéticos, y en el caso de los proféticos tenemos dos divisiones nosotros, que son los profetas mayores y los profetas menores. ¿Alguien sabe por qué se llaman de esa forma? ¿Profetas mayores y profetas menores? Por la extensión, justamente. Esa es la razón. Muy bien, yo la entendí, Osvaldito. Muy bien, por la extensión, justamente. No tiene que ver con que los profetas menores sean menos importantes que los mayores, ¿verdad? Sino que tiene que ver por la extensión. Vamos a tener en el caso de los profetas mayores a Isaías, ¿verdad? Que tiene 66 capítulos, y así también con los otros, pero en el caso de los menores vamos a tener a Abdías con un solo capítulo. Esa es básicamente la razón por la cual se llaman de esta forma, profetas mayores y profetas menores. Cuando el Señor termina de alguna manera la revelación, a propósito, entre paréntesis, ¿se acuerda qué significa la palabra revelación? Darse a conocer, muy bien, esa es la idea, porque la voy a utilizar mucho y la utilizamos mucho, pero es importante aclarar esos conceptos. La palabra revelación tiene que ver con descubrirse, es como que Dios se quita la manta, ¿verdad? Dios se muestra, Dios se da a conocer. Cuando hablamos de la revelación es que Dios se ha dado a conocer y Dios se ha comunicado su voluntad al hombre. Cuando termina la revelación del Antiguo Testamento con el profeta Malaquías, va a haber un periodo de 400 años ahí en el medio que nosotros conocemos como el periodo intertestamentario, ¿verdad? Entre testamentos, esa es la idea. El periodo intertestamentario. Muchas veces le llaman los 400 años de silencio, ¿cierto? Porque aquí de alguna manera casi como que Dios apagó la radio, para utilizar un técnico, en términos de Dani, apagó la radio y no estuvo transmitiendo más, no estuvo dando más nueva revelación en esos 400 años. En ese tiempo vamos a observar que ahí ocurre todo lo que es la revolución macabea, muchos eventos que nosotros no tenemos registrados en la Biblia. Y luego de eso nos encontramos con el Nuevo Testamento, donde el Señor vuelve a dar nueva revelación, y aquí vamos a encontrar todos estos libros que vienen a continuación, que son 27 libros divididos en estas agrupaciones. Los Evangelios, un libro histórico que es el libro de los Hechos, las epístolas, que ocupa gran parte de lo que es el Nuevo Testamento, y finalmente un libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis. Muy bien, para poder entender el Antiguo Testamento, mis queridos, hay algo que no podemos perder de vista. Ya hemos hablado de los idiomas, hemos hablado de las divisiones, y vamos a hablar ahora de cuál es el tema central de la Biblia. Justamente como estamos hablando del libro que tiene que leer Carlitos, ¿verdad? De Don Quijote, una de las cosas fundamentales es escribir de qué se trata, cuál es el tema central, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que un libro narra, muchas aristas que toca, muchos personajes que toca. Ese es el caso de la Biblia. Vamos a tener muchos personajes en acción, mucha historia relatada. Pero ¿hay un tema principal en la Biblia? ¿Hay algo que yo podría decir, este es el foco, este es el centro de la Biblia? Si yo no entiendo eso, yo no voy a poder entender el Antiguo Testamento. Si yo no entiendo cuál es el tema central de la Biblia. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, el tema central de la Biblia es la redención del pecador a través de una persona. Y esa persona es Jesucristo. Ahora usted podría decir, pero Jesucristo aparece desde el Nuevo Testamento nomás. No. Por eso necesitamos conocer y estudiar el Antiguo Testamento, porque Cristo es el centro de la Biblia. La persona de Cristo es el centro de la Biblia, porque a través de la persona de Cristo es a través de quien está la salvación del pecador.
Él es el personaje principal de todas las Escrituras. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, vamos a leer algunos textos para que nosotros nos podamos convencer. Ahí en Juan capítulo 20, verso 31, dice, pero estas cosas, y no se refiere solamente al Evangelio de Juan, podríamos aplicarlo a las Escrituras, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Eso es lo que dice Juan al finalizar ya el Evangelio de Juan. Estas cosas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. No es solamente para que nosotros podamos tener una linda idea de Dios, o para que podamos crecer en nuestro conocimiento de Dios. El objetivo es conocer a Cristo, el Hijo de Dios, para tener vida eterna. Ahí en 2 Timoteo 3:15 observamos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, una referencia clara al Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estas Escrituras, Timoteo, que tú has conocido, ¿verdad? Por las enseñanzas de tu abuela, de tu madre, estas mismas Escrituras del Antiguo Testamento son las que a ti te pueden hacer sabio para la salvación que es en esta persona, en Cristo Jesús. Y quiero llevarles a un pasaje también ahí en Lucas capítulo 24, versos del 25 al 27. Vamos a dar lectura a esta porción brevemente. Lucas capítulo 24, y aquí tenemos a estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Usted lo recuerda, ¿verdad? Están estos dos discípulos, se van a encontrar con el Señor. Ellos no lo van a saber, ¿verdad? Porque estaban como velados, ¿verdad? Para que no le conociesen. Y ellos van a decirle, bueno, ellos van a estar hablando entre sí y el Señor les va a preguntar ahí en el verso 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Bueno, y ahí vamos a ver de que ellos le van a decir, ¿eres tú el único forastero, verdad, que está aquí, que no sabe esto? Bueno, luego de esto, en el verso 25, del verso 25 en adelante, el Señor Jesucristo va a decir lo siguiente. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, ¿qué dice ahí? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de quién, lo que de él decían. De manera que yo cuando veo el Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento, desde Moisés y por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, todo me apunta de alguna manera a Cristo. Todo me debe apuntar hacia Cristo. ¿Sí? Y creo que Spurgeon era el que decía que, el predicador Spurgeon decía que así como todos los caminos en Inglaterra llegan a Londres, de la misma manera todos los textos en las Escrituras de alguna manera llegan a Cristo en algún momento. Y esa es la idea. No es que en cada lugar en que yo tomo un pasaje y ahí puedo ver a Cristo alegóricamente. No, esa no es la idea. Sino que en cada pasaje, en cada porción del Antiguo Testamento, si yo estudio, tarde o temprano voy a llegar a Cristo. Profetizado, anunciado, referente a la redención, lo que sea, pero de alguna manera voy a llegar a Cristo, porque Cristo es el centro de todas las Escrituras. Él es el centro y yo cuando estudio el Antiguo Testamento debo entenderlo de esta forma. Muy bien, mis queridos. Entonces, hoy estudiaremos una introducción específicamente al Antiguo Testamento, ya para ir avanzando. Bueno, esperemos no demorarnos tanto, pero básicamente lo que vamos a estudiar hoy, el bosquejo de nuestra lección, de nuestra clase de hoy, como introducción, es la importancia de estudiar el Antiguo Testamento en primer lugar, el orden y estructura del Antiguo Testamento, el tema general del Antiguo Testamento, vamos a hacer un panorama general del Antiguo Testamento y vamos a estudiar finalmente los libros fundamentales del Antiguo Testamento. Y ahí les voy a explicar a qué nos referimos con eso. Entonces, en primer lugar, la importancia de estudiar el Antiguo Testamento, ya hemos dicho, no puedo entender la unidad de la Biblia si yo no estudio el Antiguo Testamento. A menudo nuestra mente del Antiguo Testamento es historias parceladas, ¿verdad? La historia de Abraham por acá,
La historia de David por acá, un gran hombre. La historia de Noé por allá también fue muy bueno. La historia de Moisés, ¡uy, qué gran hombre! Y todos los hombres del Antiguo Testamento son como que los tenemos como referentes en nuestra mente, pero no entendemos muchas veces cuál es la unidad que tiene todos estos personajes a la luz de toda la revelación, y a la luz de toda la Biblia y a la luz del tema principal que es Cristo. Y muchas veces son simplemente personajes aislados, ¿verdad? Y siempre que nosotros enseñamos la Biblia, tenemos que también tener en mente esto, la unidad que debe haber en las Escrituras para poder entenderla. No podemos entender tampoco citas que se encuentran en el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. Se está citando el Antiguo Testamento. Generalmente lo que hacemos es leer el Nuevo Testamento, encuentro una cita y ¿qué hago? Voy a estudiar recién ahí la cita. Pero sería diferente que si yo ya conociera y yo ya haya estudiado al profeta Oseas, al profeta Miqueas, y yo cuando llego a estudiar el Nuevo Testamento me doy cuenta que se cita, yo lo conozco, ya lo estudié, ya pasé por aquí, ya entiendo de lo que está hablando Miqueas, ya entiendo de lo que está hablando Oseas. Bueno, nos va a ayudar justamente estudiar el Antiguo Testamento a poder entender todas estas citas que hay con respecto al Antiguo Testamento en el Nuevo. Usted sabe, Mateo tiene una enorme cantidad de citas del Antiguo Testamento. Casi en cada momento está diciendo para que se cumpliese lo que dijo el profeta cuando dijo, y va a citar. Bueno, en el caso de Apocalipsis tenemos 350 citas directas o claras alusiones al Antiguo Testamento. Y es interesante, un libro que muchas veces conocemos. ¿Por qué? Porque poco conocemos el Antiguo Testamento también. Bueno, nos va a ayudar no solamente en nuestra comprensión de la unidad de la Biblia, no solamente a entender la cantidad de citas que se encuentran en el Nuevo Testamento, sino también a entender las verdades doctrinales, como por ejemplo la teología propia. En el Antiguo Testamento es donde tenemos la expresión creativa de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos un pasaje en Isaías capítulo 40 incomparable en la descripción de Dios y su grandeza. En el Antiguo Testamento tenemos el libro de los Salmos, donde el salmista habla de la grandeza de Dios una y otra vez, cuán bueno es, cuán misericordioso es, una y otra vez alabando a Dios por su grandeza. Otra vez, el Antiguo Testamento nos ayudará a entender grandes verdades con respecto a Dios, su amor, su bondad, su sabiduría y todos los atributos que están relacionados a Dios. ¿Qué decir del gran Salmo 23 cuando nosotros lo citamos, verdad? Y hablamos de cómo el Señor nos cuida y nos protege. Bueno, el libro de los Salmos está lleno de preciosos textos que nos muestra de la grandeza, del cuidado de Dios y de sus atributos. Bueno, razones por las cuales necesitamos entender el Antiguo Testamento para entender la unidad de la Biblia, para entender las citas que hay en el Nuevo Testamento y para entender las verdades doctrinales en el Antiguo Testamento. El orden y estructura del Antiguo Testamento. Y esto es muy importante, poder entender cómo se estructura. Ya hemos mencionado alguna división que hay en el Antiguo Testamento, pero debo decir que existen no solamente una forma de dividir o bosquejar o estructurar el Antiguo Testamento. A esta forma que yo les presento aquí, la que nosotros le llamamos el orden bíblico español, es como nosotros tenemos ordenada nuestra Biblia. Nosotros la tenemos ordenada de esta forma. Tenemos la ley o el Pentateuco o la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y luego vamos a tener los libros históricos, ¿verdad? A continuación, desde Josué hasta Esther. Luego vamos a tener los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Luego vamos a tener toda la sección de los profetas, ¿verdad? Que están divididos en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego todos los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías. Esa es nuestra división. Y de esa manera nosotros vamos a entenderla, ¿verdad? Vamos a estudiarlo de esa forma. Vamos a estudiar la primera parte, el Pentateuco y los históricos, y luego en otra ocasión vamos a entregar otro material y vamos a estudiar la siguiente parte con los poéticos y los libros proféticos. Pero ahora bien, tenemos que entender, mis queridos, que este no es el orden que entienden los hebreos, ¿verdad? No es el mismo orden que nosotros entendemos que las personas en el Nuevo Testamento conocían del Antiguo Testamento. Y eso es importante entenderlo. Esto se conoce como el orden bíblico hebreo.
El orden bíblico hebreo es diferente a lo que nosotros tenemos ahora en nuestras manos. No la cantidad de libros, la cantidad de libros es la misma. ¿Verdad? ¿Cuántos eran? 39, muy bien, quería ver si estaban despiertos. Bueno, la cantidad de libros son los mismos, pero el orden es diferente. Solamente podemos leer ahí en Lucas capítulo 24, verso 44, el Señor Jesucristo va a decir estas palabras. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, dice el Señor, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué pasó ahí? Tenemos la ley, los profetas, los salmos, los poéticos, podríamos decir. ¿Y qué pasó con los históricos? ¿O qué pasó con nuestra división de profetas mayores y menores? ¿El Señor está citando otra Biblia? No, está citando el Antiguo Testamento. Pero la división en la mente del Señor es diferente a la que nosotros tenemos. Porque la división de los hebreos era diferente. Era de esta forma. Tenemos la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí no hay ninguna diferencia. Pero en el centro tenemos los libros proféticos, en los cuales están insertos, si ustedes se fijan, los libros históricos también. Ahí tenemos a Josué, que se le llaman profetas anteriores, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Vamos a tener profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y luego vamos a tener el libro de los 12, donde vamos a tener lo que nosotros entendemos como los profetas menores. ¿Sí? Desde Oseas hasta Malaquías. Y luego al final vamos a tener los escritos. ¿Se acuerdan cómo Jesús se refirió? Los salmos, ¿verdad? Dijo la ley de Moisés, los profetas, ¿y qué dijo? Los salmos. Eso es una figura literaria, ¿verdad? Que se llama sinécdoque. Cuando uno cita la parte por un todo, ¿verdad? Él está citando, está diciendo los salmos, pero se está refiriendo a toda la categoría de los salmos, ¿verdad? Es como cuando nosotros decimos voy al pan, ¿verdad? No, yo voy a la panadería, pero estoy citando la parte por el todo, ¿ya? Bueno, a veces ocupamos figuras literarias que nosotros no entendemos mucho. Pero eso es una figura literaria que ocupa aquí el Señor para hablar de todo este conjunto de libros que son los escritos. Bueno, eso es en cuanto a las divisiones, mis queridos. Hay una división de libros que son del Antiguo Testamento en relación a nuestro orden español. Y hay una división que tiene que ver con la división que conocían los hebreos. Sí, querida Javi. Mm, claro. Bueno, yo voy a ceder esta pregunta al público. ¿Alguien cree que hay alguna razón por la cual tenemos esta estructura o esta división, esta forma? ¿Sí, querido César? Mm, mm, mm. Gracias. Siempre funciona. Bien. Siempre funciona de esa forma. Muchas gracias, querido César. Ahí tenemos una buena respuesta. Bueno, justamente tenemos la estructura del Antiguo Testamento dividida de una manera temática, ¿verdad? Y muy selectiva también, como dice Cecitar. Muy bien, entonces, hasta el momento, ¿qué hemos visto? Sí, hemos visto en primer lugar, hemos considerado la importancia de estudiar el Antiguo Testamento, hemos considerado algunas ideas y hemos visto la división del Antiguo Testamento. ¿Hay un orden bíblico hebreo? Sí, querido Davidcito. Ujú, ujú. Daniel, claro. Sí. Como profético, sí. Lo reconocen como Mesías. Sí, claro, 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 exactamente. Sí, no, eso es muy buen aporte. Gracias, querido David. Justamente nosotros tenemos claras alusiones al Mesías al Mesías como Jesús, ¿verdad? Cuando dice se le dará muerte al Mesías, mas no por sí, en el capítulo 9 de Daniel. Y bueno, justamente ellos lo consideran no como un libro profético, sino como un libro de la categoría de escritos. Sí, querido Héctor.
De la estructura. Ujú. Claro. Mm, claro. Sí. Claro. Claro. Exactamente. Muchas gracias, querido Héctor. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Pregunta? Sí, querido Osvaldo. Pregúntenos más. Ah. Ujú. Claro, es un escrito, sí. Claro. Ujú. Claro, claro. Y al igual que Esdras y Nehemías, también se dice que es un solo libro, también primero y segundo de Crónicas. Claro, sí, exactamente. Sí, claro. Sí, sí, claro, claro. Sí. Claro, continuará. ¿No? No, sí, justamente. Eso también es parte de lo que es nuestra Biblia hispana, ¿verdad? Que está dividida de esa forma y que nos ayuda, porque si me imagínense la cantidad de capítulos que tendríamos en un solo libro. Pero lo que sí es bueno siempre volver a repetir y recalcar es que el contenido es el mismo. El contenido que nosotros tenemos no varía, ¿verdad? Pero sí, obviamente hay estructuras diferentes, los capítulos también cuando se pusieron capítulos, versículos. Bueno, vamos entonces al tema general del Antiguo Testamento. El tema general del Antiguo Testamento claramente está relacionado a lo que es el tema de toda la Biblia, ¿verdad? Si nosotros entendemos que el tema de todas las Escrituras es Cristo, el capítulo clave para poder entender el Antiguo Testamento y toda la Biblia en realidad es el capítulo de Génesis, capítulo 12. ¿Cuál era? Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12, grábelo en su mente. Un capítulo trascendental no solamente para el libro de Génesis, sino para todo el Antiguo Testamento y para toda la Biblia. En este capítulo vamos a ver el pacto que Dios hace con Abraham, ¿sí? Con Abraham y con sus descendientes, ¿sí? De esta manera entendemos que el Antiguo Testamento, su tema central va a girar en torno a este pacto. Ahí aparecen las promesas del pacto de Dios a Abraham y sus descendientes. Algunos autores han dicho que estas promesas a Dios, a la nación de Israel, son como el pegamento que mantiene la unidad de todo el Antiguo Testamento. Y constantemente ese va a ser, digamos, como la base del Antiguo Testamento. El pacto abrahámico, que nosotros lo conocemos. El pacto abrahámico fue el pacto que Dios hizo con Abraham, obviamente, pero es un pacto incondicional. Los pactos era algo común que se hacía en aquel tiempo. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 15 que en una ocasión colocan a los animales partidos, ¿verdad? Y pasa el Señor por en medio. Bueno, ahí tenemos la idea de que el Señor se estaba, de alguna manera, prometiendo en sí mismo ese pacto. Él no pasó con Abraham, él pasó solo por en medio. Eso nos da la idea de que él hace un pacto incondicional, sin condiciones. Y de hecho algunos dicen, había solamente una precondición que era que Abraham partiera de su tierra y se fuera de su parentela, ¿verdad? Y desde ahí ya fue un pacto incondicional. Pero el hecho es de que aún así cualquier cosa que Abraham hiciera, este pacto se iba a cumplir. Esa es la idea, es un pacto incondicional. Y todos los demás pactos, al final de sus notas van a tener una breve explicación de los pactos, si lo quieren estudiar con más detalle, hay libros que lo tratan de manera más precisa, pero del pacto abrahámico se van a desprender todos los otros pactos en el Antiguo Testamento. Ese es el padre de todos los pactos, como decía un predicador, ¿verdad? El pacto abrahámico, desde ahí vamos a tener al menos 3 cosas que el Señor va a prometer, que es tierra, descendencia y bendición. Tierra, descendencia y bendición. De estas 3 cosas vamos a tener esos otros 3 pactos que van a estar explicados ahí al final. El pacto palestino, que tiene que ver con la tierra. El pacto davídico, que tiene que ver con la descendencia real, ¿verdad? Y el pacto, el nuevo pacto, que tiene que ver con la bendición. Y todos esos, podríamos decir, son ramas del
pacto abrahámico. Ustedes van a ver un esquema ahí al final donde pueden observar que está el pacto abrahámico y de ahí se van a desprender ramas que son estos tres otros pactos. El pacto mosaico, que es el pacto, digamos, del código mosaico que está en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que Dios hace al pueblo de Israel. Ese es un pacto diferente. Ese es un pacto condicional. ¿Se acuerdan por qué era un pacto condicional? Ujú. Claro, justamente, eso mismo iba a decir. Claro, dependía de lo que el pueblo de Israel iba a hacer. ¿Cierto? ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel a través de Moisés? Si ellos obedecían, iban a tener bendición. Si ellos desobedecían, iban a tener maldición. Por eso es un pacto condicional, es un pacto diferente, el mosaico. Es un pacto de si el pueblo de Israel obedece, tiene bendición, si desobedece, tiene maldición. Pero en el caso del pacto abrahámico y todos los demás pactos, no importa lo que el hombre haga. No importa lo que Abraham hiciera, que hizo cosas, ¿verdad? Que nosotros sabemos. Pero Dios sí o sí iba a cumplir su pacto, porque se lo prometió consigo mismo. Bueno, a partir de ahí vamos a tener, mis queridos, la gran división del Antiguo Testamento. Desde el capítulo 1 al 11 de Génesis vamos a tener la historia del mundo antiguo, 11 capítulos, y desde Génesis capítulo 12 hasta Malaquías, toda la otra sección ya vamos a ver el trato que Dios tiene con una nación en particular, que es el pueblo de Israel. Bueno, a partir de esto vamos a generar nosotros en nuestra mente un panorama del Antiguo Testamento, un panorama general del Antiguo Testamento. No vamos a entrar en muchos detalles, pero sí es importante que nosotros entendamos las eras del Antiguo Testamento. Algunos clasifican esto en 4 eras. Yo prefiero clasificarlo en 5 eras del Antiguo Testamento y los vamos a explicar a continuación. La primera era del Antiguo Testamento le vamos a llamar la era de la formación. ¿Sí? Y hay discusión en esto. ¿En qué momento llamamos a Israel una nación? Hay discusión en eso. Algunos dicen, no, ya en el libro de Génesis hay una nación. Porque ahí vamos a tener a Jacob, a sus hijos, digamos, los 12 hijos de Jacob. Ahí ya vemos una nación. Otros van a decir que no. Esto lo vamos a observar en Éxodo capítulo 20, cuando Dios entrega la ley. Cuando Dios entrega la ley, ahí no, ya es una nación. Pero para efectos de este estudio, usted puede estar o no de acuerdo, tampoco es algo tan grave, pero vamos a considerar de que Israel lo vamos a llamar una nación como tal, cuando no solamente tiene un pueblo, que ya lo tenía en el libro de Génesis, no solamente va a tener una ley, que la tiene a través de Éxodo a Deuteronomio, sino cuando tiene su tierra, en el libro de Josué. El libro de Josué casi nos cierra la era de la formación. Desde Génesis hasta Josué vamos a tener todo el proceso de formación de una nación. Un pueblo, ¿verdad?, que Dios comienza, llama a Abraham, le va a ratificar una promesa a Isaac, de Isaac va a ratificar una promesa a Jacob, de Jacob una bendición a sus 12 hijos, y de aquí el Señor va a formar una nación, un pueblo. Y este pueblo va a tener una ley en el libro de Éxodo, pero luego va a tener su propia tierra en el libro de Josué, cuando van a entrar a poseer la tierra prometida. Entonces tenemos la primera era, la era de la formación. 3 elementos para formar a la nación: un pueblo, la ley y la tierra. Luego vamos a tener el tiempo de la teocracia. ¿Qué significa esa palabra teocracia? Claro, que Dios es el rey, ¿verdad? Un gobierno de Dios. Y eso lo vamos a tener en el libro de Jueces, ¿verdad? Donde vamos a observar que no hay un gobernante o un monarca, ¿cierto? Solamente hay jueces. Vamos a explicar más adelante quiénes eran estos jueces, pero ellos no eran monarcas, no eran reyes del pueblo de Israel. Ellos eran libertadores, ¿verdad? Que muchos de ellos simplemente se levantaban en un sector del pueblo de Israel y no en todo el pueblo de Israel. Era para librar al pueblo de Israel, ¿verdad?, de alguna situación. Bueno, entonces vamos a tener el tiempo de la teocracia, ahí desde el 1375, que es cuando entran a poseer la tierra, hasta el 1000. Son más o menos 400 años en el periodo de los jueces, más o menos. 400 años, aunque uno no puede ser tan exacto con el tiempo de los jueces. Este es el periodo de la teocracia. Luego de eso va a venir el tiempo de la monarquía. ¿Y cuál es el pegamento o lo que une la teocracia con la monarquía? Es Samuel. Samuel va a ser, por así decir, el último juez, ¿verdad?
va a ser profeta también, pero de alguna manera Samuel va a tener esta misión de ungir al primer rey. Él es como, digamos, la transición desde la teocracia, donde Dios es el único rey, donde no hay monarca humano, hacia el tiempo de la monarquía. Y este tiempo de la monarquía va a comenzar, en primer lugar, con 3 reyes, que son el rey Saúl, luego David y luego el rey Salomón. A este periodo le vamos a llamar, como aparece ahí, unidos. La monarquía en el tiempo unido, o sea, el reino está unificado. Todo Israel está unificado. De hecho, en el tiempo de Salomón va a ser donde va a alcanzar su más alto cúspide, ¿verdad? El pueblo de Israel, haciendo alianzas, tratados, va a tener mucha riqueza. Ahí vamos a tener entonces el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. El reino unido, unificado. El primer punto que tenemos ahí de la monarquía. Luego vamos a tener el reino dividido. ¿Que eso va a ocurrir con quién? Con el hijo de Salomón, que es el rey Roboam. Ustedes conocen y después lo vamos a estudiar con más detalle, pero el rey Roboam va a pedir consejo, ¿verdad?, para poder gobernar en la nación. Va a pedir consejo a los ancianos, que le van a decir que disminuya el impuesto que había agravado su padre, ¿verdad?, Salomón. Y los jóvenes que le dijeron lo contrario, ¿verdad?, que aumente, ¿verdad? Ahí no voy a citar toda esa ilustración que hace no me acuerdo bien cómo era. Pero va a hablar de que aumenten. ¿Y qué consejo va a seguir Roboam? El consejo de los jóvenes. Y por esta razón vamos a observar que en este momento va a haber un quiebre en la nación de Israel. Jeroboam va a ir hacia el norte con 10 tribus al norte del pueblo de Israel, y Roboam, que es del linaje de David, se va a quedar en el sur con 2 tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y eso es lo que de alguna manera los libros de Reyes nos van a ir contando. Van a haber reyes tanto en el norte, que ninguno de ellos va a hacer la voluntad de Dios, todos van a ser perversos delante de Dios, no van a obedecer a la ley de Dios, se van a ir tras los ídolos. Pero en el caso del sur, van a haber algunos reyes que sí van a hacer lo bueno delante de Dios. Bueno, luego de este tiempo va a haber un momento en el que yo le llamo en solitario. ¿Qué significa eso? En el 722 va a llegar la letra A. Acuérdense siempre eso. La letra A invade al norte y la letra B invade al sur. ¿Sí? Eso es una manera para acordarse. La letra A invade al norte. La letra A es Asiria. Los asirios van a llegar, van a invadir estas 10 tribus que estaban en el norte y los van a llevar cautivos. Pero ¿cuál era la forma que tenían los asirios para llevar cautivos a los pueblos? Ellos tomaban a un pueblo, se lo llevaban y se mezclaban con ellos, con el propósito de eliminar cualquier vestigio de patriotismo que podía haber hacia alguna nación, ¿verdad? De esta manera los asirios se van a mezclar con el pueblo de Israel del norte. ¿Y quiénes van a comenzar a formarse ahí? ¿Te recuerda? Los samaritanos, justamente. Los samaritanos van a ser los que se van a formar producto de esta invasión asiria al pueblo de Israel del norte, y va a generar justamente a judíos que no son de raza pura, podríamos decir. Es por esa razón que vamos a ver que en el Nuevo Testamento va a haber rivalidad, que ellos no van, ¿verdad?, por Samaria, sino que se dan la vuelta para poder llegar a Galilea. Es justamente por eso, porque ellos no fueron puros de alguna manera y se mezclaron con los asirios. Eso va a pasar en el 722. Lo siento, mis queridos, por las fechas, pero aquí vamos a tener que aprender muchas fechas. 722 es una fecha clave. Vamos a ver a continuación un resumen de las fechas. Pero en esta ocasión se van los asirios y va a quedar en solitario el pueblo de Israel del sur. Esa es la última parte de la monarquía. Pero luego, así como fue en el norte, ahora van a llegar, la letra B, los babilonios, a invadir con Nabucodonosor, a invadir el sur del pueblo de Israel. Y ellos, a diferencia de los asirios, no se mezclaban, ellos los traían lo mejor para servir a su pueblo, ¿verdad? Como es el caso de Daniel. Y ahí vamos a tener el tiempo del exilio. Van a haber 3 deportaciones con Joacim en el 605 o 606, con Joaquín, estos son los últimos reyes de Judá, y con Sedequías en el 586, ya cuando finalmente todos se van, ¿verdad?, cautivos a Babilonia. Sedequías sería el último rey, ¿verdad?, que llevan a Babilonia en esta deportación. 3 deportaciones, 606 o 605, 597 y 586. 70 años van a estar cautivos en Babilonia.
Y luego de eso tenemos la era de la restauración, cuando ellos vuelven a su tierra, ¿verdad? Y ahí vamos a tener el primer retorno con Zorobabel en el 536, el segundo retorno con Esdras en el 458 y el tercer retorno, este es fácil recordar, 444, Nehemías. Ahí tenemos distintas funciones, ¿verdad? El primero que vuelve es Zorobabel, después Esdras encargarse del culto específicamente y Nehemías una restauración que tiene que ver más con el perímetro, ¿verdad? Los muros de Jerusalén. Entonces, fechas importantes a considerar. Bueno, hay que aprenderse las 5 eras, ¿sí? Formación, desde Génesis hasta Josué. Teocracia, vamos a tener ahí todo el tiempo que el Señor está gobernando, ¿verdad? El tiempo de los jueces, el libro de Ruth. En el tiempo de la monarquía, donde vamos a ver los reyes del norte, los reyes del sur, unidos, divididos en solitario. El tiempo del exilio del pueblo de Israel y la restauración cuando vuelven a la tierra. Entonces estas son fechas, mis queridos, que lamentablemente hay que aprendérselas. No es porque vamos a hacer una prueba o algo por el estilo, pero creo que todo estudiante de la Biblia debe al menos manejar algunas fechas en su mente. A veces estas cosas agotan un poquito nuestra mente, pero nos sirven, porque vamos a acostumbrar a hablar de profetas del Antiguo Testamento, a ciertas fechas, referencias, y necesitamos tener más o menos en nuestra mente como algunas fechas claras. Adán no podemos decir con exactitud que fue en el 4000, eso se puede especular, pero si quisiéramos colocar una fecha tentativa podría ser el 4000 a.C. Abraham podríamos hablar el 2000 a.C. Moisés estamos en el 1500 a.C. El profeta, o sea, el rey David, el 1000. Eso es clave, recordar. El 1000 o el 1010 es donde David está realizando su reinado. Fecha clave, la división del reino, lo que mencionamos ya de Roboam, ¿verdad? Todo lo que ocurrió con Roboam, que Roboam fue al norte, Roboam al sur, 931 o 930, esa fecha es clave recordarla. Esa fue la división del reino. Luego en el 722, ¿qué va a ocurrir? La deportación de la letra A, ¿cierto? Asiria va a venir a invadir el norte del pueblo de Israel, 722. Y en el caso de las deportaciones a Babilonia son 3. La primera es la que llevan a Joacim, la segunda a Joaquín y la tercera a Sedequías. 606, 597, 586. No son tan complicadas las fechas. Y finalmente los retornos. Cuando ellos vuelven a la tierra, con Zorobabel 536, con Esdras el 458 y finalmente con Nehemías el 444. De esta manera tenemos un panorama claro en nuestra mente del Antiguo Testamento. A ver, mis queridos, la primera era del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? La formación. Muy bien. ¿Cuáles eran las 3 cosas que necesitaba el pueblo de Israel para formarse? Muy bien. Muy buena lectura, hermana Ruth. Ley, pueblo y tierra. Súper bien. Segunda era. Teocracia. Dios es el único gobernador, ¿verdad? Y ahí vamos a tener el tiempo, bueno, hay sacerdotes, el tiempo de los jueces. Tercera era monarquía. ¿Cuáles son los 3 periodos de la monarquía del pueblo de Israel? Unidos, donde está Saúl, David y Salomón. Divididos, divididos, claro, cuando ya se divide, ¿verdad? Roboam y Jeroboam al norte, y luego en solitario. Ya se fueron los del norte, ¿verdad? Y queda en solitario el Israel del sur, ¿verdad? Judá y Benjamín. Llevamos entonces formación, teocracia, monarquía. ¿Cuál sería el cuarto? Exilio, el periodo del exilio que nosotros llamamos esos 70 años que el pueblo de Israel fue deportado hacia Babilonia. Y luego, finalmente, en quinto lugar, la restauración. El pueblo de Israel vuelve a su tierra con Zorobabel, Esdras y Nehemías, los 3 retornos. Muy bien, mis queridos. Solamente para terminar, porque estamos bien con el tiempo. No, bueno, sé que ha sido un poquito agotador, pero en quinto lugar, mis queridos, aquí les llamamos los libros fundamentales del Antiguo Testamento. A estos libros no quiere decir de que sean los libros más importantes del Antiguo Testamento. Estos libros son la línea histórica del Antiguo Testamento. ¿Sí? Estos libros son los que me van a narrar
avance de la historia del pueblo de Israel. Por eso es importante entenderlos, porque estos libros, que son 11 libros fundamentales, no reciben su nombre por ser más importantes que los 28 restantes. Son llamados así porque desarrollan la línea histórica. Es decir, si yo leo estos libros en orden, voy a entender de principio a fin la historia que narra el pueblo de Israel. Y luego todos los otros libros se van incrustando entre medio, tanto no solamente los de aquí, sino también los proféticos, los poéticos, todos se van incrustando para poder entender todo el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos 11 libros? El libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Números. Si se da cuenta, no está Levítico y no está Deuteronomio. ¿Por qué no está Levítico y no está Deuteronomio? Claro, Levítico solamente hay instrucciones, ¿cierto? No avanza en la historia. ¿Y Deuteronomio? Y Deuteronomio son 4 discursos que hace Moisés, por lo tanto no hay avance de historia tampoco. Por eso tenemos Génesis, Éxodo, Números, nos saltamos a Josué, luego viene Jueces, avanza la historia, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, no está primero y segundo de Crónicas, ahí, ¿verdad? Porque narra, digamos, los mismos eventos, pero desde otra óptica de esos mismos libros, y luego Esdras y Nehemías. Tampoco está Esther, tampoco está Ruth, porque Ruth está en medio de Jueces, ¿sí? Entonces, esos son los 11 libros fundamentales. En este esquema nos va a quedar más clarito, aunque es un poquito chico, pero en el medio, por así decir, el esqueleto del Antiguo Testamento son esos 11 libros. Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, Esdras y Nehemías. Y todos los otros libros están, de alguna manera, en medio de esa historia, pero no contribuyen a la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Job, por ejemplo, es un libro que está más o menos en el tiempo de Génesis, Levítico, Deuteronomio, Ruth en el tiempo de Jueces. Todos los profetas que usted ve ahí arriba, los profetas menores, están en el tiempo de la monarquía, ¿verdad? Ellos no narran historia, están en el mismo tiempo de la monarquía. Y así cada profeta. Ustedes lo pueden ver ahí con detalle en su imagen para que les quede más claro. Entonces estos 11 libros fundamentales nos sirven para poder entender todo, toda la historia, el hilo conductor del Antiguo Testamento. Para finalizar, mis queridos, entender y estudiar el Antiguo Testamento de esta forma nos ayudará a valorar más la revelación que Dios nos ha dejado registrada. Porque de esta manera yo voy a entender todo el pensamiento, cómo Dios ha querido revelarlo para que llegue Cristo, nuestro bendito Dios y Salvador. De esa manera voy a entender, esto no fue de un momento a otro, Dios lo preparó. Desde el principio, desde el libro de Génesis, fue preparando la historia de la redención. Nos va a ayudar a valorar más la revelación de Dios y nos va a ayudar a valorar más el plan de redención que Dios ha realizado a través de Jesucristo. Nos va a ayudar a valorar la palabra de Dios, porque toda esta historia, aunque a veces nos parezca un poco denso en nuestra mente, nos ayudará a entender cada parte del Antiguo Testamento y de esa manera valorar la revelación de Dios, pero finalmente también valorar la redención, la obra de Cristo. Yo voy a entender cómo el Señor fue preparando todo desde el Antiguo Testamento, cómo el Señor fue profetizando un Mesías que iba a venir. Y de esa manera valorar la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a hacer otra introducción, pero ya no del Antiguo Testamento, sino específicamente a los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Y de esa manera vamos a proceder todo el tiempo en esta serie. Una introducción al Pentateuco y estudiamos cada libro del Pentateuco. Y así vamos a proceder con las otras secciones. Así que, mis queridos, solamente animarles, porque es una bendición estudiar la palabra, es una bendición estudiar el Antiguo Testamento. Y ahora yo le animo a que repase, estudie, lea el Antiguo Testamento y de esa manera todos estos conceptos y estas verdades le van a quedar más claras en su mente. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Señor, a través de ella. Sabemos, Señor, que hay tantas cosas, Señor, que nos cuesta entender, Señor. Aún estudiándola, leyéndola, Señor, muchas veces nuestra mente tan finita, Señor, se ve muy limitada, Señor, a toda tu revelación, Señor. Pero ayúdanos, Señor, danos sabiduría en este tiempo, Señor, para humildemente ir delante de tu palabra y poder entender cada una de estas verdades, Señor. Entendiendo, Señor, que cada una de estas cosas preparaba el camino, Señor, para el Mesías, Señor, prometido, para nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador.
Gracias, Señor, porque a través de Él nosotros podemos estar aquí hoy, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, enseñarnos a través de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.